Bueno, en este tutorial se va a resolver el siguiente problema para flujo de fluidos. El problema nos dice que tenemos una fuente que está bombeando agua. Despreciando las pérdidas de carga, nos pide calcular el caudal que bombea, la presión de salida de la bomba, es decir, en este punto, la presión de entrada de la bomba en este punto y la potencia útil de la bomba. Bueno, primero analizamos el problema. Aquí tenemos todo esto, es el depósito de agua, la tubería por la que va a circular hacia la bomba, eh, la tubería por donde va a ser impulsada por la bomba y el punto donde va a salir el chorro de la fuente, en este caso. Bueno, nos dan las alturas, nos dan los diámetros en cada uno de los puntos y esto se va a resolver con la ecuación de Bernoulli. Necesitamos evaluar de qué punto a qué punto vamos a empezar, de manera que comencemos de puntos donde conozcamos el mayor número de variables para de esta manera ir conociendo poco a poco las variables que nos faltan. Si empezamos del punto 0 al punto 1, aquí analizamos que en el punto 0 la presión es 0 al estar expuesta a la atmósfera. La velocidad podemos decir que también es 0 porque está en reposo. La altura la conocemos. En el punto 1 la presión es algo que sí necesitamos y que no conocemos. La velocidad tampoco la conocemos y el caudal tampoco lo conocemos. Entonces aquí tenemos varias variables que sí nos harían falta. Entonces no sería sencillo iniciar de aquí. Ahora del punto 1 al 2, bueno, son valores intermedios. Del punto 1, como ya mencioné, no conocemos tres variables, que son la velocidad, el caudal y la presión. En el punto 2, de igual manera, no conocemos estas tres variables. Entonces, aquí sería como que la parte más complicada de empezar. Entonces, no es posible. Del punto 2 al 3, bueno, en el punto 2 pues son muchas variables que no conocemos al igual que en el punto 1, entonces tampoco es bueno. Ahora, del punto 3 al 4, en el punto 4 el líquido ya está expuesto a la atmósfera, entonces nuestra presión podemos considerarla como 0, nuestra presión manométrica es 0, al tener nada más la presión atmosférica en este punto. La velocidad, bueno, sabemos que al subir el chorro y empezar a descender, en el punto 4, que es el punto de máxima altura del chorro, pues la velocidad va a tender a 0. La altura la conocemos. En el punto 3, la presión, es correcto afirmar que también tiende a 0 por ser un punto en el que ya está por salir de la tubería, es decir, está ya casi expuesto a la atmósfera. Entonces es correcto decir que la presión en el sistema cuando ya va a salir, mientras se acerca más al punto de salida, la presión tiende a 0. La velocidad no la conocemos, la altura la conocemos, entonces la única incógnita que tendríamos aquí sería la velocidad en el punto 3. Hallando esa velocidad podemos encontrar también el caudal. Entonces lo correcto en este problema es iniciar el Bernoulli del punto 3 al punto 4. Y bueno, aquí lo tenemos. Presión 3 es 0. Velocidad 3 es lo que vamos a encontrar. La altura 3 la conocemos. Presión 4 y velocidad 4 son 0. Altura 4 la conocemos. Y las pérdidas de carga, el problema nos dice que las podemos despreciar. Bueno, esto es lo que va a quedar de nuestra ecuación, con los términos que ya despreciamos.
Vamos a despejar la velocidad 3, que es lo que nos interesa encontrar. Nos queda que es la diferencia de alturas por 2 veces el factor de la gravedad, todo esto en una raíz cuadrada. Sustituyendo los datos que conocemos, tenemos que la velocidad 3 es de 14 metros por segundo. Ahora que conocemos la velocidad y el diámetro, que es el que nos proporciona el problema, podemos calcular el caudal con la ecuación de velocidad por área. Ponemos 14 metros por segundo por pi cuartos por el diámetro de 0.015 metros al cuadrado es igual a 2.47 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Este es nuestro caudal en todo el sistema, es el caudal que atravesará todo el sistema durante nuestro proceso. Bueno, este es el inciso A que nos pide calcular el problema. Entonces ya tenemos el inciso A. Ahora el inciso B es la presión de salida en la bomba, es decir, la presión en el punto 2. Bueno, para conocer la presión 2, que es la de salida de la bomba, vamos a evaluar del punto 2 al 3, ya que en el punto 3 ya conocemos todas las variables. La presión 2 es la que necesitamos conocer. La velocidad 2 no la conocemos, pero ya que tenemos el dato de caudal, que es el que ya calculamos, podemos conocer su velocidad. La altura 2 es 0, porque está en el punto de referencia. La presión 3 es 0, por lo ya antes mencionado. La velocidad 3 la conocemos y la altura 3 también. Entonces, calculando la velocidad 2, caudal sobre área, nos da un valor de 1.26 metros por segundo. Es decir, esta es la velocidad con la que la bomba impulsa el fluido. Conocemos la densidad específica del líquido y conocemos las alturas. Bueno, despejando la presión 2, que es la que necesitamos, tenemos que presión 2 es igual a la diferencia de velocidades, cada una de ellas elevada al cuadrado, sobre el 2 veces el factor de la gravedad más la altura 3. Todo esto multiplicado por la densidad específica del agua. Sustituyendo los datos que conocemos todos, nos queda que la presión 2 es de 116.945.3 pascales, o lo que es lo mismo, 116.9 kilopascales. Entonces esto es nuestro resultado en el punto, en la presión en el punto 2. Es decir, en este punto entonces tendríamos una presión de 116.9 kilopascales. Y recordando que nuestro caudal es igual a 2.47 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces estos son los datos que ya tenemos de los que nos está pidiendo el problema. Ahora vamos al inciso C, que es la presión de entrada en la bomba, es decir, la presión en este punto, en el punto 1. Expresamos nuestra ecuación de Bernoulli. En esta ocasión vamos a calcular del punto 0 al punto 1, debido a que es más sencillo, ya que es el inicio del sistema. Entonces, en la presión en 0 se considera 0 porque en el depósito el agua está expuesta al ambiente, entonces es decir, no ha entrado a la tubería, por eso su presión es 0. La velocidad es 0 porque en ese depósito el fluido está en reposo, es decir, en este punto aquí está en reposo, entonces por eso su presión es también 0 y su velocidad también. La altura 0 la conocemos, presión 1 es lo que necesitamos, velocidad 1 no la conocemos, pero la podemos calcular con el caudal y el área. Y la altura 1 es 0 porque estamos en el punto de referencia. Ahora calculamos la velocidad en el punto 1 con la ecuación de caudal entre área, utilizando el diámetro de aspiración
que ya nos da el problema, que es de 0.06 metros. Y con esto nos da un valor de una velocidad de 8.47 metros por segundo. Perdón, 0.874 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad en el punto 1. Ahora, despejando la presión 1, tenemos que esto nos queda en función de la altura 0 menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces el factor de la gravedad. Todo esto multiplicado por la densidad específica del agua. Sustituimos los valores que ya conocemos y nos queda que la presión 1 es igual a 14.347.67 pascales, lo que es lo mismo 14.347 pascales, kilopascales. Entonces, bueno, tenemos que en este punto es la presión de 14.347 kilopascales. Ya tenemos 3 de los datos que el problema nos está pidiendo. Y ahora únicamente nos falta calcular la potencia útil. Bueno, para calcular la potencia útil tenemos esta ecuación que nos dice que es H de la bomba por densidad específica por el caudal. H es la carga de la bomba dada en metros, en unidades de longitud. Bueno, para H tenemos la ecuación que es presión sobre densidad específica más velocidad al cuadrado sobre 2 veces el factor de gravedad más la altura. Ahora, para la bomba tenemos que la carga total de la bomba es la carga a la salida de la bomba menos la carga a la entrada. En este caso lo nombraremos carga 2 y carga 1 respectivamente. La carga en la entrada de la bomba la calculamos con la presión de entrada que ya calculamos sobre la densidad específica más la velocidad al cuadrado que ya calculamos sobre 2 veces el factor de gravedad más la altura que es 0. Teniendo esto nos da una carga en la entrada de 1.49 metros. Hacemos el mismo cálculo para la carga de salida con su respectiva presión, con su respectiva velocidad que ya conocemos que son las del punto 2 y tenemos una carga a la salida de 11.99 metros. Haciendo la resta de la salida menos la entrada, nos queda una carga total en la bomba de 10.5 metros. 10.5 metros. Entonces, sustituyendo la ecuación carga por densidad por caudal para la potencia útil, tenemos 10.5 metros por 9.820 newton sobre metro cúbico por 2.47 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Esto nos da en unidades de watts un valor de 254.7 watts de potencia útil. Es decir, esta es la potencia útil de todo nuestro sistema o la que está proporcionando la bomba. Es decir, tenemos ya el dato de potencia útil es igual a 254.7 watts. Entonces, ya tenemos todos los datos de nuestro problema que nos pedía.